Porque lo que está en juego ahora mismo no son determinados gobiernos o determinada correlación de fuerzas en los parlamentos. Lo que está ahora mismo en juego es un orden social, un modelo de sociedad. Es decir, el cómo vamos a vivir, el cómo vamos a vivir como sociedad. De hecho, es importante, por lo tanto, pensar que no se disputan unas próximas elecciones, sino se disputan la forma en la que van a vivir las próximas generaciones. Hace un tiempo cogí un artículo de la Constitución, el artículo 128, lo puse en Twitter, que decía algo así como: toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Es un artículo precioso, cualquiera, creo que de los que estamos aquí, lo firmaríamos. Lo puse en Twitter sin decir que era el artículo 128, así que empezó la gente a contestarme, incluidos diputados del Partido Popular, comunista, que lo soy, o sea, la cuestión era que lo decían con otro ánimo. Lo decían con otro ánimo, con otro espíritu. ¿Qué será lo siguiente? ¿Saquear supermercados, empujar cajeras, atracar a la gente? Un aspecto muy particular de lo que era el artículo 128, claro. La pregunta es, ¿qué ha pasado en nuestro país para que un artículo de la Constitución parezca escrito por Izquierda Unida? Esa es la pregunta. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Ha pasado que una batalla ideológica se ha ido perdiendo en el ámbito de lo que es la forma típica de nosotros de vivir. Y al final tenemos una Constitución formal que incluye el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social y que es papel mojado. A los jóvenes, a los de nuestra generación, se nos dijo: estudia primaria, estudia secundaria, ve a la universidad, aprende idiomas, haz un máster, porque si sigues ese camino, tarde o temprano tendrás un trabajo, puede ser precario al principio, pero finalmente consolidarás la posición laboral y tendrás acceso a una vivienda, quizás endeudándote a 40 años, pero tarde o temprano podrás tener una vivienda y una situación habitacional estable. Y el dispositivo ideológico que se encendía, que era lo que narcotizaba a la sociedad, era el mensaje: en el fondo vivirás mejor que tus padres. Era esa sensación, ese dispositivo ideológico que siempre estaba ahí como un remanente. Bien, ese relato ya no se lo cree nadie. Esto no lo hubiéramos pensado hace 10 años. Y nos pasa un poco como sociedad como en la parábola de la rana hervida, que no sé si la conocéis, pero la cuento muy rápidamente. Es una olla con agua hirviendo donde tú metes la rana nota el agua hirviendo y salta. Todo esto es una metáfora, no vayáis a pensar que yo tengo nada contra las ranas. Alternativamente, creas una olla, la tienes ahí, le metes agua a temperatura normal, metes la rana dentro, la rana está a gustito en esa temperatura y la vas calentando poco a poco. La rana se va adaptando al cambio de temperatura hasta que finalmente la rana muere hervida. Pues la reforma laboral, nosotros tenemos el compromiso de derogarla, pero efectivamente no es suficiente con la derogación. Se trata de crear las condiciones para que haya un trabajo digno y decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo. ¿Eso qué significa? Significa que hay que habilitar la capacidad de recuperar la negociación colectiva, que es una cuestión institucional, es decir, habilitar que puedan existir sindicatos, y también es una cuestión de cultura, una cultura de la afiliación que hay que hacer y que los sindicatos también tienen que repensar sus fórmulas de funcionamiento porque los propios sindicatos, algunos de ellos han tenido pues, incidencias como puede ser el caso de los ERES o de los cursos de formación que perjudican a la propia imagen de los sindicatos, cuando los sindicatos son la última trinchera que tienen los trabajadores para defender sus conquistas sociales y por lo tanto son necesarios y en ese sentido tienen que iniciar un proceso de autocrítica. ¿Cuáles son el otro elemento fundamental del mercado de trabajo? Hay que subir el salario mínimo interprofesional. Hay que subirlo porque estimula la economía. Una de las principales problemas que tiene este país ahora mismo es que enfrenta una crisis de demanda. Eso significa que la gente no va a consumir a las pequeñas y medianas empresas de los barrios. Como no consume, se despiden a sus trabajadores. Esos trabajadores dejan de cobrar un salario, por lo tanto dejan de consumir también y eso es un círculo vicioso que es en el que estamos sumidos desde hace mucho tiempo. Si no se ataja bien, como puede pasar en Japón, que llevan una década, bueno, más de una década en esas condiciones, pues la crisis se hace permanente y estructural. De tal forma que la subida del salario mínimo interprofesional no solo es una cuestión, digamos, de ámbito moral, de que no es justo que la gente cobre tampoco, sino que es una cuestión como herramienta e instrumento económico que permite recuperar la capacidad de demanda y, en ese sentido, la actividad económica, especialmente en los barrios. Siempre dentro de un plan pues, de estímulo financiado desde lo público y con una recuperación de las empresas estratégicas a su vez. El pacto que se hizo en el año 2012
que ahora parece que hace ya mucho tiempo, era un pacto de resistencia, no era un pacto de un gobierno de izquierdas, al menos porque desde mi óptica la izquierda no representa los recortes en los servicios públicos, sino todo lo contrario. Por lo tanto, ese pacto era un pacto de resistencia en la medida que evitaba que sucedieran cosas aquí como las que habían sucedido en Castilla-La Mancha o las que sucedían en Madrid, de privatización de hospitales, de cierre de urgencias y de una serie de elementos que iban a afectar a la mayoría de la población de una forma dramática. Por tanto, gobierno de resistencia en la medida de sus posibilidades, sí; gobierno de izquierdas, no. No por interés electoral, sino porque va en nuestro ADN el entender que cuando hay posibilidad de transformar la sociedad no podemos desaprovecharla por egos, por siglas o por cualquier cosa. Eso lo hemos entendido siempre. Aquí en Cádiz hay un Ganemos Cádiz. No en todos los lugares han salido, desgraciadamente, proyectos de colaboración. Pero sí es cierto que Podemos ha manifestado públicamente, por activa y por pasiva, que no colabora con nadie más que con Podemos. Eso lo han dicho ellos. A mí me parece un error crucial, pero habrá que preguntarles a ellos por qué prescinden de la unidad popular. Porque hay una ley electoral que va a penalizar la fragmentación. Pero no me preocupa la ley electoral, me preocupa el que se pretenda que uno solo puede transformar la sociedad.